Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Nunca entendí del todo lo que significaba este versículo hasta que comencé a vivirlo en carne propia, en mi humilde pueblo fronterizo de Venezuela. Mi nombre es Pastor Samuel Rivas, y por más de 20 años he sido un siervo del Señor en un rincón olvidado por muchos, pero amado por Dios. No tengo riquezas ni propiedades, ni siquiera una iglesia grande con columnas relucientes, pero he sido bendecido con una fe que sostiene no solo mi vida, sino también la de todos aquellos que han cruzado la puerta de mi pequeña iglesia. Mi iglesia no es más que un edificio de madera y láminas, con bancos algo cojos y un altar que ha visto más soles y lluvias de las que podría contar. Allí, los vecinos se reúnen buscando algo que trascienda la miseria diaria: salvación, esperanza, consuelo. Yo les doy lo que tengo, que no es mucho en términos materiales, pero sí suficiente para mostrarles el amor de Cristo en acción. Y aunque las circunstancias son duras, siempre recuerdo que servir es un privilegio, no una carga. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que abrí mi puerta de par en par a alguien que no tenía nada. Era un niño descalzo, de cabello sucio y ojos llenos de hambre y miedo. Llegó a mi casa a eso de la medianoche, temblando de frío, y sin pensarlo le ofrecí un plato de arroz con frijoles que había reservado para mi propia familia. Esa noche mi esposa Elena y yo dormimos en el suelo de nuestra pequeña sala para darle a él un colchón viejo que apenas cubría la madera, y aunque mis rodillas dolían y mis sueños se mezclaban con el cansancio, no me arrepentí ni un segundo. Sabía que había hecho lo correcto. Mis días comienzan antes del amanecer. Me despierto con el canto de los gallos y la oración en los labios. Después de leer la Biblia, preparo lo que puedo para alimentar a las familias más necesitadas. A veces son pan y huevos, otras solo un poco de arroz y harina de maíz, pero siempre lo doy con amor. Cada alimento es una semilla de esperanza, cada gesto, una forma de mostrar que Dios nunca abandona a los suyos. Mi casa es pequeña, de apenas 2 habitaciones, pero se ha convertido en un refugio para más de una docena de personas a lo largo de los años. Hay noches en que personas adultas llegan con historias de abandono, violencia o enfermedad, y yo me esfuerzo por brindarles un techo seguro, aunque eso signifique que mi familia duerma apretada y sin privacidad. Elena siempre me dice: «Samuel, ¿no piensas en nosotros primero?». Y yo le respondo con el corazón lleno de fe: «Hija mía, primero está la obra de Dios. Él proveerá para todos nosotros». En la iglesia, mi voz resuena con un fervor que muchas veces sorprende hasta a mí. Predico sobre amor, perdón y misericordia, usando ejemplos de nuestra propia vida en la frontera. Les hablo de cómo Jesús multiplicó los panes y los peces y cómo Él puede multiplicar nuestra esperanza incluso en medio de la escasez. Observar la mirada de un niño que escucha la palabra de Dios por primera vez me da fuerzas para continuar, incluso cuando el cansancio aprieta como una cadena. Pero no todo ha sido fácil. La generosidad, que es un mandato divino, también atrae a quienes buscan aprovecharse de ella. He aprendido que dar no significa consentir la maldad, pero la línea entre la ayuda y el abuso es tenue y a veces dolorosa. He visto familias que vienen una y otra vez, no por necesidad, sino por comodidad, esperando que mi fe se traduzca en complacencia. Y aunque el Señor me guía para discernir, no siempre he podido evitar el dolor de los engaños. Aún así, he visto milagros. He visto cómo Dios transforma corazones endurecidos por la pobreza y la desesperanza. Una señora que llegó con la intención de robar, terminó trabajando conmigo para distribuir alimentos. Un joven que dudaba de la palabra de Dios se convirtió en el encargado de la iglesia mientras yo cuidaba de los más pequeños. Cada uno de estos momentos me recuerda que mi tarea no es juzgar, sino sembrar, y que el fruto de nuestra fe no siempre es inmediato, pero es seguro. Cada noche cuando el pueblo duerme, me siento en la pequeña terraza de nuestra casa y miro las luces apagadas de las calles. Siento el peso de la responsabilidad, pero también la paz de saber que cada acción, por más pequeña que sea, tiene un propósito. A veces le hablo a Dios con lágrimas en los ojos. Señor,
Dame la fuerza para seguir, aunque mi cuerpo se canse y mi corazón se duela. Ayúdame a ser tu instrumento en este lugar. Y él responde con ese silencio lleno de amor que solo los que han aprendido a escuchar saben interpretar. Mi historia, al igual que la de muchos pastores humildes, no está llena de títulos ni riquezas, sino de sacrificio, oración y fe. Pero cada sacrificio trae consigo una bendición, cada lágrima una lección, y cada acto de amor un reflejo de Cristo en medio del mundo. Y así, con la Biblia en la mano y la esperanza en el corazón, sigo abriendo las puertas de mi casa y de mi iglesia, sabiendo que mientras lo haga, nadie se quedará sin la misericordia de Dios. Cada día, antes de abrir las puertas de la iglesia, salgo a caminar por las calles polvorientas de nuestro pequeño pueblo fronterizo. Saludo a los vecinos con una sonrisa y un gesto de paz, aunque a veces mis propios pies duelen de tanto caminar sobre la tierra dura. Llevo en mis brazos bolsas con alimentos, paquetes de arroz, azúcar, aceite, algunas latas de conservas, todo lo que he podido reunir gracias a donaciones, pequeñas ayudas del vecino o de Dios mediante. Mi corazón late con la certeza de que cada paquete que entrego no es solo comida, sino esperanza. Recuerdo a don Ramón, un hombre mayor que perdió su trabajo y su casa. Vivía debajo de un techo de cartón improvisado, y sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y desesperación. Cuando llegué con una manta y un poco de comida, me miró con incredulidad, como si fuera imposible que alguien se preocupara tanto por él. Samuel, no sé cómo agradecerle, me dijo con la voz quebrada. Yo solo le respondí, no es por mí, es por Dios. Él nos manda a amar y a servir. Esa frase se ha repetido tantas veces en mi boca como las oraciones que he recitado en mis noches de vigilia. A veces la ayuda requiere más que comida. Recuerdo a la familia Hernández, 4 niños y sus padres, que llegaron a mi casa en plena noche buscando refugio de la lluvia torrencial. No tenía colchones suficientes, así que dormí sobre el suelo de la sala para que ellos tuvieran espacio en nuestras camas improvisadas. Viendo a mis hijos acurrucados junto a mi esposa Elena, sentí una mezcla de temor y esperanza. Temor porque el peso de tantas necesidades podía ser abrumador, pero esperanza porque sabía que Dios guiaba cada gesto y cada decisión. Elena siempre ha sido mi compañera en esta obra. Juntos nos levantamos antes del amanecer, preparamos alimentos, atendemos a los necesitados y luego caminamos hacia la iglesia con nuestra pequeña hija, Mariana, tomada de mi mano. La iglesia puede ser pequeña, pero está llena de luz y vida. Cada banco de madera, cada pared adornada con pinturas sencillas y cruces hechas a mano, refleja nuestro amor por Cristo y nuestra intención de ofrecer un refugio seguro para todos. Cuando predico, no solo hablo, sino que vivo lo que predico. Mariana, aún siendo pequeña, ya entiende que ayudar al prójimo es parte de nuestro llamado. A veces la veo pasar un pan a un niño que llega descalzo o tomar la mano de alguien mayor y tembloroso, y siento que Dios me ha dado un regalo más grande que cualquier riqueza terrenal, una hija que aprende desde niña a hacer luz en medio de la oscuridad. El servicio no es solo físico, sino espiritual. Mientras los feligreses escuchan mi voz, trato de que cada palabra sea como un rayo de esperanza. Hablamos del perdón, de la paciencia, de la importancia de confiar en Dios incluso cuando la vida golpea con fuerza. Mis ojos se llenan de lágrimas cuando veo a personas que han perdido todo, escuchar y sentir que su corazón se aligera aunque sea por un momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, repito, y veo cómo esa palabra comienza a curar heridas que no se ven. Pero no todo es fácil. A veces, al salir de la iglesia después de la predicación, encuentro a personas que intentan aprovecharse de nuestra bondad. Llegan con historias que no son ciertas, con promesas de ayudar que nunca cumplen, pero aún así trato de guiarlos con amor y paciencia. Cada rostro tiene una historia que solo Dios puede juzgar por completo. Mi tarea no es castigar, sino ofrecer luz. La vida familiar y la labor pastoral se entrelazan constantemente. Recuerdo un domingo cuando Mariana estaba resfriada, pero igual se levantó para asistir a la iglesia. La vi sentarse en el banco con su pequeña Biblia en las manos, imitando mis gestos mientras yo predicaba. Su inocencia y su fe me recordaron que el corazón de Dios es sencillo y puro,
y que nuestra misión como pastores no solo es guiar, sino enseñar con el ejemplo. A veces, después de la predicación, los feligreses vienen a mí buscando consejo, no solo espiritual, sino práctico. Cómo enfrentar deudas, cómo alimentar a los hijos, cómo mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Y yo les hablo con honestidad y amor, recordándoles que Dios nunca abandona a los suyos, aunque las pruebas sean duras. Les digo, no desesperéis, porque aunque el mundo nos falte, el Señor provee. Y aunque a veces nosotros fallamos, Él nunca lo hace. En medio de la escasez, los problemas y las noches largas de oración, hay momentos de alegría. Reunir a la comunidad para celebrar un cumpleaños, compartir un plato de comida, escuchar a Mariana cantar himnos sencillos, todo eso me recuerda que servir no es un sacrificio vacío. Es una bendición. Es la forma en que Dios me ha permitido ser un instrumento de su amor en un mundo que muchas veces parece olvidado. No tengo riquezas, pero tengo fe. No tengo lujos, pero tengo esperanza. Y mientras mi esposa, mi hija y yo caminamos por el camino de la vida, sirviendo a quienes nos necesitan, sentimos que cada gesto, cada palabra y cada oración es un acto de obediencia a aquel que nos llamó a esta misión. Porque incluso en la frontera, donde la vida parece dura y las oportunidades escasas, el amor de Dios nunca falta y su palabra sigue viva en cada corazón que se abre para recibirla. Nunca imaginé que el corazón de un hombre humilde como el mío pudiera ser puesto a prueba de formas tan dolorosas. Siempre he creído que servir es un mandato divino, que abrir nuestras manos y nuestro hogar a los necesitados es obedecer la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. Pero no siempre comprendemos la magnitud de las pruebas que acompañan la generosidad. Al principio todo era natural. Las familias llegaban con hambre, con frío, con miedo. Nosotros los recibíamos sin hacer preguntas y cada plato de comida, cada cama improvisada era un acto de fe. Elena y yo sabíamos que esto era parte de nuestra vocación y Mariana crecía aprendiendo que la misericordia no se mide por la cantidad de recursos, sino por la sinceridad del corazón. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar cambios. Personas que antes venían solo, cuando había necesidad ahora, aparecían con excusas cada vez más frecuentes. Pedían ropa nueva, más comida de la que podíamos ofrecer o incluso dinero que no teníamos. A veces me miraban con ojos suplicantes, no con gratitud, sino con expectativa. Yo sentía una inquietud en mi corazón, un murmullo que decía, «Hijo mío, discernimiento es también parte del servicio». No era fácil discernir la diferencia entre verdadera necesidad y aprovechamiento. Yo no quería negar la ayuda de Dios a nadie, y muchas veces me preguntaba si mi fe era suficiente para enfrentar estas pruebas. Había días en que regresaba a casa exhausto, sintiendo que mi bondad era puesta a prueba más allá de lo que podía soportar. Pero aún así, me arrodillaba y oraba, «Señor, dame la sabiduría para ayudar sin que la maldad se aproveche de mí y la paciencia para seguir siendo tu siervo fiel». Un domingo, después de la predicación, llegaron los hermanos Pérez, una familia numerosa que siempre asistía a la iglesia. Venían con historias de desgracias continuas y necesidades urgentes. Les ofrecí lo que pude, un paquete de alimentos, ropa limpia y un lugar para que durmieran esa noche. Elena me miró preocupada, pero yo insistí, Dios proveerá como siempre lo hace. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos de mi iglesia, cerrando las luces y asegurando las puertas, sentí una punzada de inquietud. Algunas de esas familias no solo pedían ayuda, sino que comenzaban a exigirla de maneras sutiles. Un tono de voz más demandante, una mirada que parecía decir, «Te toca a ti ahora». Vi que Mariana estaba jugando en un rincón con algunos de los niños de la comunidad, y me detuve un momento a observar cómo su inocencia contrastaba con la manipulación que comenzaba a surgir en otros. La semana siguiente, las demandas aumentaron. Se volvieron persistentes y en algunos casos descaradas. Una madre llegó a la puerta de nuestra casa a las 3 de la mañana, alegando que sus hijos no tenían qué comer. No podía negarle alimento a los niños, pero sentí el peso de la carga. Ya no solo estábamos dando, sino sosteniendo expectativas que podrían ser insostenibles.
Aún así, ofrecí lo que tenía y dormí en el suelo, como siempre, mientras Elena y Mariana se acomodaban lo mejor que podían en el poco espacio que nos quedaba. El pueblo comenzaba a murmurar. Algunos decían que mi casa era un refugio seguro, otros comentaban que había personas que abusaban de nuestra generosidad. Pero yo mantenía mi fe intacta. Cada mañana, al despertar, recordaba las palabras de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. No era momento de rendirse ni de cerrar la puerta a la ayuda. Era momento de orar y discernir. Sin embargo, el peligro se acercaba de manera silenciosa. Una noche, mientras cerraba la iglesia tras un servicio de oración, observé a un hombre extraño rondando cerca de nuestra casa. No dijo nada, solo observaba desde la penumbra. Mis sentidos de pastor y protector se agudizaron. Oré en silencio, pidiéndole a Dios guía y protección, sin imaginar que esa presencia era solo una señal de lo que vendría después. Los días siguientes, la presión se intensificó. Algunas familias comenzaron a reclamar alimentos que no existían, a exigir ropa que no podíamos proveer, e incluso llegaron a entrar en nuestra casa mientras estábamos afuera, aprovechándose de la confianza que siempre ofrecimos. Cada incidente me dolía profundamente porque veía que mi amor por Dios y mi deseo de servir se estaban usando en nuestra contra. Y aunque la situación era difícil, no dejé que la amargura se apoderara de mí. Enseñé a Mariana y a Elena que el amor verdadero incluye discernimiento, que servir no significa dejarse manipular y que la oración es la armadura más poderosa contra la injusticia. Pero dentro de mí un temor creciente comenzaba a formarse. La sensación de que estábamos al borde de una prueba mayor, una que no solo pondría a prueba nuestra generosidad, sino nuestra fe y nuestra esperanza más profundas. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera misericordia no siempre es fácil, no siempre es suficiente con abrir las puertas. A veces, el servicio trae consigo riesgos que solo la fe puede sostener. Y yo, Samuel Rivas, sabía que estábamos caminando por un sendero que Dios había trazado para nosotros, aunque todavía no entendiera el propósito completo. Esa noche, mientras nos arrodillábamos en oración familiar, Elena, Mariana y yo pedimos juntos protección y sabiduría. No sabíamos que en pocos días nuestra fe sería puesta a prueba como nunca antes y que la generosidad que siempre habíamos considerado nuestra fortaleza se convertiría en la chispa de una tragedia que casi nos destroza. Nunca olvidaré esa noche. El viento soplaba con fuerza, arrastrando polvo y hojas secas por las calles de nuestro pueblo. El cielo estaba cubierto de nubes densas, presagiando lluvia y tormenta, y un silencio inquietante se extendía sobre las casas. Mariana, mi pequeña hija, dormía plácidamente en su cama, ajena a lo que se acercaba. Elena y yo compartíamos un momento de oración, arrodillados junto a su cuna, pidiendo a Dios que nos guiara y protegiera siempre. Pero no todo estaba bajo nuestro control. Aquellas familias que habíamos ayudado con tanto amor, aquellas que habían abusado de nuestra bondad, estaban comenzando a cruzar límites que jamás imaginé. Esa noche, un grupo de hombres irrumpió en la calle frente a nuestra casa, con intenciones que no eran de gratitud ni de necesidad, sino de avaricia y resentimiento. Yo no sabía todavía que su presencia sería el inicio de la prueba más dura de mi vida. Al escuchar ruidos extraños afuera, me levanté silenciosamente, buscando proteger a mi familia antes de que alguien pudiera entrar. Elena me miró con ojos llenos de miedo, y Mariana aún dormía, ajena a la tormenta que se avecinaba. Mi corazón latía con fuerza, pero recordé las palabras del Salmo 91, porque Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Tomé a Mariana en brazos, cubriéndola con mi cuerpo, y me acerqué a la ventana para observar lo que sucedía. Los hombres comenzaron a acercarse a nuestra puerta. No eran desconocidos. Algunos eran vecinos que habían aprovechado nuestra generosidad muchas veces. Yo sabía que si entraban, podrían causar un daño irreversible, y en mi mente solo había una prioridad: proteger a mi hija. Oré con fervor, susurrando: Señor, guíanos, protégenos, que tu mano poderosa nos cubra esta noche. De repente, uno de ellos intentó abrir la puerta. Elena gritó y yo bloqueé el acceso con todo mi cuerpo. Sentí un frío intenso.
no del viento ni de la tormenta, sino de la amenaza que nos rodeaba. Mariana se despertó, llorando y confundida, y yo la abracé con fuerza, murmurando palabras de consuelo y fe. Hija mía, todo estará bien. Dios está con nosotros. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los hombres forcejearon, pero mi corazón estaba lleno de determinación. Cada acción, cada movimiento estaba guiado por la protección de Dios y la certeza de que ninguna maldad podía prevalecer si nuestra fe permanecía firme. Elena sostenía la puerta desde adentro y yo trataba de mantener la calma mientras la lluvia comenzaba a golpear los techos y la tierra se convertía en barro. En medio del caos, Mariana comenzó a toser y a llorar de miedo. Sentí un pánico que me paralizó por un instante. ¿Y si algo le sucedía a mi hija? Todo el sacrificio, toda la fe, todo el amor que habíamos invertido en servir a los demás podría perderse en un segundo. Pero en ese instante recordé que no estábamos solos. Recordé las palabras de Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra de justicia. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un milagro silencioso sucedió. Uno de los hombres, al ver la determinación y el amor en nuestros ojos, retrocedió. Otros comenzaron a dispersarse, como si una fuerza invisible los empujara a alejarse. La tormenta rugía afuera, pero en nuestro hogar una calma inexplicable descendió. Dios había intervenido de manera visible e invisible a la vez. Después de que la amenaza se disipó, Elena y yo nos arrodillamos en el suelo, abrazando a Mariana, temblando de miedo y de gratitud. No podía dejar de llorar, no solo por el peligro que habíamos enfrentado, sino por el milagro que nos había salvado. Mariana estaba ilesa y nuestras oraciones habían sido escuchadas. En ese momento comprendí que cada acto de bondad, cada sacrificio, cada lágrima derramada en el servicio del prójimo, tiene un propósito más grande de lo que podemos imaginar. A la mañana siguiente, el pueblo entero comentaba la noche anterior. Muchos venían a nuestra casa no para aprovecharse, sino para agradecer y reconocer la mano de Dios sobre nosotros. Algunos confesaron haber sido testigos de cómo la fe de un hombre humilde podía repeler la maldad. Elena y yo nos sentimos fortalecidos, pero también conscientes de que la vida no nos iba a dar tregua tan fácilmente. La generosidad atrae tanto bendición como prueba, y nuestra misión continuaba más intensa y más comprometida que nunca. Ese día, mientras predicaba en la iglesia con Mariana a mi lado, sentí que mi voz no solo hablaba de esperanza y fe, sino de experiencia vivida. Hablé sobre la protección divina, sobre la importancia de confiar en Dios incluso cuando la oscuridad nos rodea, y sobre cómo el amor verdadero implica riesgo y entrega total. Los ojos de los feligreses reflejaban comprensión y asombro. Sabían que habíamos enfrentado algo que pocos podrían imaginar. Mariana, aun siendo pequeña, parecía entender la magnitud de lo ocurrido. Cada vez que la miraba, veía no solo a mi hija, sino a un testimonio vivo de la misericordia de Dios. Elena y yo nos miramos en silencio, agradecidos por la protección divina y conscientes de que la fe no es solo creer en lo que vemos, sino confiar en lo que aún no podemos comprender completamente. Esa noche, al acostarnos, oramos juntos una vez más. Sabíamos que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabíamos que Dios nos había dado fuerza para enfrentarlos. Aquel episodio nos enseñó que servir no siempre es fácil, que la bondad puede atraer peligro y que la verdadera fe se forja en medio de la prueba más intensa. Pero también nos recordó que el amor de Dios es más grande que cualquier amenaza y que mientras nuestras manos estén abiertas para servir, su protección y su guía nos acompañarán siempre. Después de aquella noche de terror, sentí que algo dentro de mí había cambiado. No era solo el miedo que todavía temblaba en mis manos ni la preocupación por Mariana. Era una certeza profunda de que Dios nos había mostrado su poder y su misericordia de manera tangible. Elena y yo nos abrazamos con fuerza mientras Mariana dormía entre nosotros, ajena a la magnitud de lo que habíamos vivido. Lloramos, oramos y agradecimos, y en ese momento comprendí que la fe no es solo palabra, sino experiencia vivida, prueba tras prueba.
Esa mañana, mientras el sol comenzaba a asomar sobre los techos de zinc de nuestro pueblo, me levanté temprano para preparar los alimentos que siempre repartíamos. El temor todavía estaba allí, un recuerdo silencioso, pero la gratitud lo reemplazaba con fuerza. Cada bolsa de arroz, cada pan que entregábamos a los necesitados se sentía más significativo. Ya no eran simples actos de ayuda, eran testimonios vivos de la protección de Dios y de su llamado a servir, incluso cuando el mundo parecía injusto. Elena y yo hablamos mucho aquel día. Nos sentamos en la pequeña sala de nuestra casa, tomando un té caliente mientras Mariana jugaba con muñecas hechas de tela. «Samuel», me dijo mi esposa con voz suave, «lo que pasó anoche nos recuerda que todo tiene un propósito. Dios nos protege, pero también nos enseña a discernir y a fortalecer nuestra fe». Sus palabras resonaron en mi corazón. Sabía que ella tenía razón. La tragedia no había sido un castigo, había sido una lección, una oportunidad para crecer en la fe y en la fortaleza del espíritu. A partir de ese día, nuestra manera de ayudar a la comunidad cambió, aunque nunca dejamos de hacerlo. Aprendimos a ser más cuidadosos, a escuchar más, a discernir la necesidad genuina de la manipulación. Cada familia que llegaba a nuestra puerta recibía atención, sí, pero también guía espiritual. Les enseñábamos que recibir ayuda no es un derecho, sino una responsabilidad de amar y compartir lo recibido. Algunos escuchaban y comprendían, otros seguían buscando aprovecharse, pero la gracia de Dios nos permitía mantenernos firmes y serenos. En la iglesia, mi predicación adquirió una nueva profundidad. Cada palabra estaba teñida por la experiencia de la noche en que nuestra fe fue probada. Hablaba de la protección divina, del poder de la oración y de cómo incluso en los momentos más oscuros, Dios obra milagros para quienes confían en Él. Mariana me acompañaba al altar, a veces repitiendo mis palabras con inocencia, y los feligreses la miraban con ternura y esperanza. Ella se convirtió en un recordatorio constante de que Dios guarda a los que ama y que los milagros ocurren incluso en medio de la desesperación. Recuerdo a la señora Carmen, una mujer que había llegado varias veces a mi puerta con historias de necesidad que comenzaban a sentirse sospechosas. Después de aquella noche, cuando hablamos con ella sobre el valor de la gratitud y la honestidad, algo cambió en su corazón. Comenzó a colaborar con nosotros, ayudando a preparar las bolsas de alimentos, a atender a los niños y ancianos que llegaban a la iglesia. Fue un testimonio de cómo incluso aquellos que se desviaban del camino pueden ser transformados por la misericordia y el amor de Dios. Mi rutina diaria continuaba, pero ahora con un propósito más claro y una fe más sólida. Cada vez que caminaba por las calles del pueblo, saludando a los vecinos, repartiendo alimento o compartiendo la palabra de Dios, sentía que cada gesto estaba impregnado de un significado más profundo. El temor había sido reemplazado por una confianza firme. Dios estaba con nosotros, y mientras siguiéramos su llamado, nada podría derrotarnos. A veces durante la noche me despertaba y veía a Mariana durmiendo tranquila y Elena a mi lado. Cerraba los ojos y daba gracias en silencio por la protección que nos había dado. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que nuestra misión era mayor que cualquier dificultad. Servir no es fácil, ni seguro, pero es el camino que Dios nos ha elegido. Con el paso de los días, nuestra historia comenzó a extenderse por el pueblo. Muchos vinieron no solo buscando ayuda, sino también inspiración. Algunos decían que ver a un pastor que enfrentaba la adversidad con fe y amor era un recordatorio de que Dios obra en todas partes. Otros compartían cómo nuestras acciones les motivaban a cuidar más de sus propios vecinos, a actuar con misericordia y paciencia. Sentí una alegría silenciosa. La tragedia nos había enseñado a todos una lección valiosa. Aún así, había momentos de cansancio y duda. A veces me preguntaba si nuestra generosidad siempre sería suficiente, si podríamos mantener nuestra misión sin agotarnos. Pero cada oración respondida, cada sonrisa de un niño alimentado, cada familia que encontraba refugio y consuelo, me recordaba que valía la pena. La fe no es ausencia de miedo, es caminar con Dios incluso cuando el miedo nos rodea. Y así, con Elena y Mariana a mi lado, continuamos nuestra labor.
Nuestra pequeña iglesia siguió recibiendo a los feligreses con los brazos abiertos, cada servicio impregnado de una nueva intensidad y gratitud. Sabíamos que la prueba más grande aún no había terminado, pero también sabíamos que mientras nuestra fe permaneciera firme, mientras nuestras manos continuaran abiertas para servir, Dios nos sostendría siempre. Esa experiencia nos enseñó que la vida puede traer peligros, que la bondad puede ser desafiada y que incluso los milagros requieren paciencia y fe. Pero también nos enseñó algo más profundo, que el amor verdadero no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la persistencia en el servicio, la oración constante y la confianza absoluta en Dios. Después de aquella noche que casi nos arrebata a Mariana, entendí que mi llamado no era solo proteger y ayudar, sino también ser faro de fe en un pueblo donde la desesperanza se asomaba con frecuencia. Cada amanecer me recordaba que Dios nos había dado otra oportunidad y que nuestra misión continuaba más viva que nunca. Elena y yo hablábamos mucho sobre cómo transformar esa experiencia en enseñanza, cómo hacer que la comunidad viera en el milagro de nuestra hija una prueba del amor y la protección de Dios. La iglesia se volvió un lugar de encuentro no solo para la oración, sino para el consuelo. Cada familia que cruzaba nuestras puertas recibía alimentos, sí, pero también palabra y guía. Enseñábamos a confiar en Dios en medio de la escasez, a orar cuando la tormenta de la vida golpea y a no dejar que la desesperación nuble el corazón. Recuerdo a José y Lucía, dos jóvenes que habían perdido todo. Su casa había sido destruida por un incendio en la frontera y caminaban por el pueblo buscando refugio. Les ofrecí un lugar temporal en nuestra pequeña iglesia, comida y palabras de fe. Sus ojos reflejaban tanto dolor que apenas podían escuchar las oraciones, pero poco a poco comenzaron a confiar, a sentir la paz que solo Dios puede dar. Mariana, aunque todavía pequeña, comprendía cada gesto de compasión. La veía repartir agua y pan a los niños que llegaban descalzos, imitando mis movimientos sin entender completamente la magnitud del sacrificio que implicaba. Elena me miraba mientras la niña actuaba y sus ojos brillaban de orgullo. Samuel, me dijo, mira cómo Dios obra incluso en nuestra hija. Ella está aprendiendo lo que es la verdadera misericordia. Aquellas palabras me llenaban de un amor profundo y me recordaban que cada acto de ayuda es también una semilla que puede germinar en futuros siervos de Dios. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos aún se aprovechaban de nuestra generosidad. Llegaban con demandas exageradas, con excusas para obtener más de lo que realmente necesitaban, y a veces me sentía exhausto y preocupado. Sabía que nuestra familia no podía sostener a todo el mundo, pero también entendía que cada acto de servicio debía ser guiado por discernimiento y oración. Señor, decía cada noche, dame sabiduría para ayudar con justicia, para mostrar tu amor sin permitir que la maldad se infiltre. La predicación se volvió aún más intensa. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de la experiencia vivida y los feligreses sentían la sinceridad y la pasión detrás de cada enseñanza. Hablábamos de la fidelidad de Dios, de cómo su mano protege a los hijos que confían en Él y de cómo incluso en los momentos más oscuros, su luz puede guiar los pasos de quienes se abren a recibirla. Los ojos de los mayores brillaban de gratitud y los niños escuchaban atentos, como si comprendieran que lo que decíamos no eran solo palabras, sino testimonio de vida. Una tarde llegó don Manuel, un hombre que había sido testigo de la noche de nuestra prueba. Se arrodilló ante mí y con voz temblorosa dijo: «Pastor Samuel, lo que vi esa noche, nunca olvidaré cómo Dios protegió a tu hija. Eso nos da esperanza a todos. Usted no solo ayuda, nos muestra que la fe es real». Sus palabras me tocaron profundamente. Comprendí que cada acto de servicio, cada oración, cada sacrificio estaba multiplicando el efecto de la gracia de Dios en la comunidad. A medida que pasaban los días, más familias se acercaban a la iglesia, no solo en busca de ayuda material, sino también en busca de fe y consuelo. Algunos llegaron con dudas y resentimientos, pero se marchaban con esperanza y gratitud. Mi hogar seguía siendo refugio, aunque con mayor cuidado y discernimiento. Aprendimos a equilibrar la misericordia con la prudencia, enseñando que servir a Dios implica también proteger a los propios.
Elena y yo seguimos enseñando a Mariana, mostrándole que el servicio no se mide por la cantidad de recursos, sino por la sinceridad del corazón y la constancia en la fe. A veces la veía sentarse junto a nosotros en la iglesia, cerrando los ojos y repitiendo en voz baja las palabras de oración. Su inocencia y su pureza eran un recordatorio constante de que Dios obra a través de los que confían y aman sin reservas. El milagro de Mariana no solo fortaleció nuestra fe, sino que inspiró a toda la comunidad. Muchos vecinos comenzaron a colaborar, a compartir lo poco que tenían con aquellos más necesitados. El miedo y la desconfianza comenzaron a ceder paso a la solidaridad. Era un cambio lento, pero visible, un testimonio de que la fe y la generosidad pueden transformar no solo una familia, sino un pueblo entero. Cada noche, mientras me arrodillaba junto a Elena y Mariana para dar gracias a Dios, sentía que nuestra vida había adquirido un propósito más profundo. La tragedia que casi nos arrebató a nuestra hija nos había enseñado que la fe verdadera se prueba en medio de la adversidad, que la misericordia implica riesgo y que los milagros existen para quienes confían con todo su corazón. Sabía que las pruebas no habían terminado, que la vida en la frontera seguía siendo dura y que la necesidad y la tentación de aprovecharse de nuestra bondad continuarían. Pero también sabía que mientras mantuviéramos la fe, la oración y el amor como guía, Dios continuaría obrando milagros, protegiéndonos y permitiendo que nuestra misión como pastores humildes continuara creciendo. En ese momento comprendí algo esencial. Servir no es solo dar alimento o refugio, es sembrar esperanza, confianza y fe. Y aunque la vida nos pusiera frente a pruebas que parecieran imposibles de superar, mientras nuestras manos siguieran abiertas y nuestros corazones firmes en Cristo, la luz de Dios seguiría iluminando nuestro camino y el milagro de su protección sería un testimonio vivo en cada sonrisa, en cada abrazo y en cada palabra de consuelo que ofreciéramos a los que nos rodean. Después de lo que vivimos, algo comenzó a cambiar en nuestro pequeño pueblo. Ya no solo se acercaban a la iglesia quienes necesitaban comida o un refugio temporal. Muchos venían buscando consuelo, guía espiritual, esperanza en medio de la desesperanza que la vida fronteriza a veces trae consigo. Yo continuaba caminando entre las casas polvorientas, entregando alimento y palabras de fe, y poco a poco escuchaba que los vecinos empezaban a decir: «Ese hombre, ese es el que Dios nos envió». Nunca me gustó que me llamaran héroe ni milagroso. Sabía que no había hecho nada por mérito propio. Toda la gloria pertenecía a Dios y mi labor era simplemente obedecer su llamado. Sin embargo, escuchar esas palabras me llenaba de una responsabilidad aún mayor. Debía ser fiel, justo y mantener la misericordia como guía, aun cuando los desafíos crecieran. Mi rutina continuaba con intensidad. Cada mañana preparaba alimento para quienes llegarían a la iglesia, revisaba la pequeña despensa y me aseguraba de que Mariana y Elena estuvieran protegidas. A veces al salir veía a personas que habían abusado de nuestra generosidad en el pasado y en lugar de resentimiento sentía compasión. Les recordaba con suavidad que la ayuda de Dios es abundante, pero también que debemos vivir en verdad y honestidad. Recuerdo a la señora Juana, una mujer que llegó a la iglesia con su hijo enfermo. No tenía dinero para medicinas ni para comida. Me incliné, miré a su hijo y sentí que Dios me guiaba. Preparé un remedio casero, le di alimento y oramos juntos durante horas. Al terminar, la mujer me abrazó con lágrimas en los ojos y su hijo sonreía débilmente. Ese instante me recordó que la verdadera labor del pastor no es solo enseñar la palabra, sino vivirla, aplicarla con las manos y el corazón abiertos. En la iglesia, cada servicio se volvió más significativo. Mariana ya caminaba a mi lado en el altar, llevando pequeños libros de himnos y sonriendo a los niños que llegaban. Elena ayudaba a organizar a los feligreses, asegurándose de que todos tuvieran un lugar donde sentarse. Yo predicaba con más fuerza que nunca, y mi voz reflejaba no solo conocimiento de la Biblia, sino la experiencia de la vida, la alegría de servir, la prueba de la adversidad y el milagro que Dios hizo con nuestra hija. Con cada predicación sentía que la comunidad absorbía más que palabras, absorbía testimonio. Veían en Mariana un símbolo de protección y milagro, en Elena un ejemplo de entrega y amor, y en mí
un hombre común que confiaba plenamente en Dios. Los feligreses comenzaron a ayudarse entre ellos, inspirados por nuestra manera de vivir la fe. Algunos se ofrecieron para repartir alimentos, otros para organizar jornadas de oración o cuidar de los niños mientras los padres trabajaban. Esa colaboración fortalecía nuestra labor y mostraba que la gracia de Dios puede multiplicarse cuando se comparte de corazón. Pero no todo era sencillo. La pobreza y la necesidad en la frontera traen conflictos constantes. Había días en que la escasez de alimentos y recursos nos obligaba a decidir cómo distribuir la ayuda de manera justa. Cada decisión era acompañada de oración intensa. Señor, guíame para que no falle en la justicia, para que nadie se sienta olvidado y para que tu voluntad se cumpla en cada acción. Aprendí que servir con fe implica tomar decisiones difíciles, pero siempre guiadas por el amor y la misericordia de Dios. El milagro de Mariana seguía siendo un recordatorio constante para todos. Los vecinos repetían historias de aquella noche y cada relato se transformaba en enseñanza. La fe protege, la oración salva y Dios obra de maneras que a veces no comprendemos. Yo me sentía humilde, reconociendo que la tarea de pastor no es ser reconocido por los hombres, sino ser obediente al llamado divino. Elena y yo también nos esforzábamos en transmitir a Mariana la importancia de vivir con amor y responsabilidad. Cada vez que veía cómo ella ofrecía un pan a un niño que lloraba, cómo tomaba la mano de alguien mayor o consolaba a un feligrés tembloroso, sentía que Dios estaba formando en ella un corazón puro y lleno de compasión. Esa enseñanza era para mí una de las bendiciones más grandes, ver cómo el milagro y la fe se multiplicaban en la próxima generación. Los días pasaban y la reputación de la iglesia como lugar seguro y lleno de esperanza crecía. La comunidad comenzó a colaborar más activamente, organizando colectas de alimentos, recogiendo ropa y ofreciendo tiempo para quienes lo necesitaban. Cada gesto, por pequeño que pareciera, era una prueba de que la bondad y la fe podían superar la desesperanza. Aún así, sabía que la labor no estaba exenta de riesgos. La frontera es un lugar donde la vida es dura y las personas muchas veces desesperadas. Había que mantener la fe, pero también el discernimiento. Cada noche, antes de dormir, oraba con Elena y Mariana. Señor, protégelos, guíanos y ayúdanos a ser fieles siervos tuyos. Que nuestra fe inspire, nuestra labor enseñe y nuestro amor refleje tu luz. Sentía una paz profunda, pero también responsabilidad. Dios nos había dado la oportunidad de seguir sirviendo, de seguir siendo luz en medio de la oscuridad. Cada persona que cruzaba nuestras puertas recibía no solo alimento, sino esperanza, testimonio y fe viva. Y cada noche, al mirar a Mariana dormir segura y feliz, comprendía que nuestro sacrificio, nuestra entrega y nuestra perseverancia tenían un propósito eterno: ser instrumentos de Dios en un mundo necesitado. Sabía que la vida continuaría trayendo desafíos, pero también sabía que mientras mi familia y yo mantuviéramos la fe, mientras nuestras manos permanecieran abiertas para servir, Dios continuaría obrando milagros. Y en cada mirada de agradecimiento, en cada sonrisa de alivio, sentía la certeza de que su obra no termina mientras haya corazones dispuestos a recibirla y multiplicarla. El pueblo seguía siendo un lugar donde la vida se mezclaba con dificultades constantes. La escasez de alimentos, la inseguridad y la desesperanza eran compañeras silenciosas de muchas familias. Cada día que salía de casa, llevaba conmigo bolsas de comida, paquetes de ropa y sobre todo palabras de fe. Caminaba entre las casas de madera y zinc, saludando a los vecinos, escuchando sus historias y recordándoles que Dios no abandona a sus hijos. A veces, la tarea parecía abrumadora. Llegaban personas que habían sido golpeadas por la vida de distintas formas: padres sin trabajo, jóvenes sin oportunidades, ancianos enfermos y solos. Mis brazos y mi corazón parecían pequeños frente a tanto sufrimiento. Pero recordaba siempre el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa certeza me daba fuerzas para seguir, aunque las piernas dolieran y el cansancio pesara. En la iglesia, la comunidad comenzaba a organizarse más activamente. Aquellos que antes solo recibían ayuda, ahora empezaban a ofrecer su tiempo y esfuerzo.
Algunos jóvenes ayudaban a repartir alimentos, otros limpiaban y arreglaban la iglesia, y algunos ancianos enseñaban cantos y oraciones. Cada gesto, por pequeño que fuera, multiplicaba la esperanza. Mariana, que ya caminaba con paso firme a mi lado, se convirtió en un símbolo de esa luz que no se apaga. Su inocencia, su bondad y su alegría eran un recordatorio constante de que Dios protege y guía a quienes confían en Él. Pero no todo era fácil. Nuevas dificultades surgían, algunas incluso peligrosas. La escasez provocaba conflictos y había ocasiones en que vecinos desesperados llegaban exigiendo ayuda de manera agresiva. Cada situación requería discernimiento, paciencia y mucha oración. Aprendí que servir con fe no significa ser ingenuo, significa actuar con amor y firmeza, guiados por Dios. Recordaba siempre las palabras de Proverbios 3, 5, 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Elena y yo trabajábamos como equipo. Mientras yo organizaba la entrega de alimentos y predicaba en la iglesia, ella coordinaba la ayuda para las familias y cuidaba de Mariana. La veía a veces en silencio, tomando notas, planificando cómo podríamos atender mejor a quienes llegaban con necesidades y sentía un profundo agradecimiento. Juntos habíamos aprendido que la obra de Dios no se sostiene en un solo corazón, sino en la unión y la entrega compartida. Una tarde llegó a la iglesia un hombre que había perdido su hogar en un deslizamiento de tierra. Sus ojos estaban llenos de desesperación y su voz temblaba mientras relataba lo sucedido. Le ofrecimos refugio temporal en nuestra pequeña casa y algo de comida. Mientras orábamos juntos, vi cómo sus hombros se relajaban, cómo el peso de la tragedia parecía aliviarse aunque fuera por un instante. Me di cuenta de que nuestra labor no solo era física, sino espiritual, llevar consuelo y esperanza donde parecía que no existía. Los días pasaban y la reputación de nuestra iglesia crecía. Los vecinos comenzaron a referirse a mí como el hombre que Dios envió. No lo decía yo, lo veía en sus ojos y escuchaba en sus palabras. Era un reconocimiento humilde, porque no era mérito mío, sino resultado de la fe, la oración y la misericordia de Dios actuando a través de nuestras manos. Mariana seguía creciendo y con ella la enseñanza del amor y la fe se consolidaba. Cada vez que repartía pan a un niño que lloraba, cada vez que ayudaba a alguien a levantarse del suelo, yo veía el reflejo de la gracia de Dios en sus ojos. Elena me miraba y en su silencio compartido sabíamos que nuestra familia estaba cumpliendo con el propósito que Dios nos había dado. En la iglesia, la palabra de Dios se volvía más viva con cada experiencia. Cada sermón estaba cargado de ejemplos reales, cómo la fe puede proteger, cómo la oración puede salvar y cómo la misericordia y la compasión pueden transformar vidas. Los feligreses escuchaban con atención, algunos con lágrimas en los ojos, y sentía que lo que enseñábamos no era solo teoría, sino testimonio vivido. Sin embargo, la frontera seguía siendo dura. Había días de lluvia intensa, caminos bloqueados y problemas que parecían imposibles de solucionar. Pero cada dificultad era una oportunidad para enseñar y demostrar que la fe no se mide por la comodidad, sino por la perseverancia. Cada noche, mientras Elena y Mariana dormían a mi lado, oraba con intensidad: Señor, protégelos, dame fuerza y guía. Que nuestras manos y palabras siempre reflejen tu amor y que nuestra fe sea un faro para todos. Con cada gesto, cada acción y cada oración, comprendía que nuestra misión era mucho más grande que nosotros mismos. No se trataba solo de alimentar cuerpos, sino de sembrar esperanza, confianza y fe. Cada familia que se acercaba a la iglesia, cada niño que recibía consuelo, cada adulto que encontraba dirección espiritual, era un recordatorio de que Dios obra milagros a través de corazones dispuestos a amar y servir sin medida. Y así, en medio de la escasez, del miedo y de los desafíos de la frontera, mi familia y yo continuamos nuestra labor. La fe permanecía firme, la esperanza se multiplicaba y el milagro de la protección de Mariana seguía siendo testimonio de que Dios nunca abandona a quienes confían plenamente en Él. Sabíamos que aún vendrían más pruebas,
pero también que mientras nuestras manos permanecieran abiertas y nuestro corazón firme, su luz continuaría brillando en medio de la oscuridad. Nunca imaginé que nuestras acciones podrían tocar los corazones de tantas personas de manera tan profunda. Durante años he caminado por las calles polvorientas de nuestro pueblo, llevando pan, ropa, refugio y sobre todo la palabra de Dios. Pero lo que jamás había esperado era que la comunidad, en su gratitud, decidiera devolver un gesto de amor que me dejó sin palabras. Todo comenzó una tarde de domingo. Después de la predicación, Elena, Mariana y yo regresábamos a casa, cansados pero contentos, cuando noté un silencio inusual en la iglesia y en las calles cercanas. Las luces de las casas parpadeaban suavemente y algunos vecinos se movían con cuidado como si prepararan algo. No sospeché nada, pensé que era solo otra jornada de oración o una reunión comunitaria. Los días previos, el pueblo había hablado entre sí en secreto. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, habían decidido organizar algo especial para nosotros. Habían visto cómo nuestra familia había sacrificado tanto, cómo cada día ofrecíamos nuestras manos y nuestro corazón para alimentar, consolar y guiar, y cómo la fe que compartíamos había transformado la vida de muchos. Ellos querían expresarlo de manera tangible, un gesto que reflejara su gratitud y su unión en la fe. Cuando llegamos a la iglesia nos encontramos con algo que nunca olvidaré. Las puertas estaban decoradas con cintas de colores y pequeñas luces hechas a mano, y dentro el aroma de comida casera llenaba el ambiente. Cada banco estaba adornado con flores sencillas y notas que decían: "Gracias, Pastor Samuel, por mostrarnos el amor de Dios. Su fe nos inspira a confiar. Gracias por enseñarnos a orar y a servir". Mariana miraba con asombro, mientras Elena y yo no podíamos contener las lágrimas. Me acerqué al altar y vi que todos los vecinos estaban reunidos, desde los ancianos que apenas podían caminar hasta los niños que recién aprendían a leer. Comenzaron a hablar, cada uno compartiendo cómo nuestras palabras, nuestros gestos y nuestra entrega los habían acercado a Dios. Un hombre mayor, con la voz temblorosa pero firme, dijo: "Pastor, usted nos enseñó que la fe es más fuerte que cualquier miedo. Nos mostró que Dios protege, guía y bendice a quienes confían en Él. Hoy queremos mostrarle que su labor no ha pasado desapercibida". No podía articular palabra. Mi corazón estaba lleno de emoción. Durante años había pensado que servía en silencio, sin reconocimiento, y de repente, todos estos rostros que habían sido tocados por la gracia de Dios me devolvían amor y gratitud. Mariana me abrazó fuertemente, como si comprendiera la magnitud del momento, y Elena se quedó junto a mí, tomándome de la mano mientras las lágrimas corrían por nuestras mejillas. Entonces uno de los jóvenes se acercó con una pequeña caja envuelta con papel sencillo. "Pastor Samuel, esto es solo un símbolo de nuestra gratitud", dijo. Abrimos la caja y encontramos un medallón con la inscripción: "Siervo fiel de Dios. Gracias por enseñarnos a amar y creer". No era un regalo material, sino un recordatorio del impacto espiritual que nuestra familia había tenido en cada uno de ellos. La comunidad continuó compartiendo testimonios. Una madre habló de cómo su hijo, que antes dudaba de Dios, ahora rezaba con ella cada noche. Un joven contó que gracias a nuestra guía decidió ayudar a su vecino en lugar de quejarse por la escasez. Los niños cantaron himnos que Mariana había aprendido con nosotros y el sonido llenó la iglesia de una alegría pura, un reflejo del cielo mismo. En ese momento comprendí algo profundo. La fe no se mide solo por lo que damos, sino por lo que logramos inspirar en los demás. Cada lágrima, cada sacrificio, cada oración y cada acto de amor había sembrado semillas que ahora florecían en corazones agradecidos. Vi en sus ojos que Dios había trabajado, no solo a través de nosotros, sino a través de la comunidad misma, formando un vínculo sagrado de esperanza y fe compartida. Al final de la jornada, mientras caminábamos a casa, sentí que la ciudad entera parecía diferente. No por las casas ni por las calles, sino por la luz que emanaba de las personas. Esa luz no era nuestra, sino la de Dios reflejada en cada corazón agradecido. Mariana dormía en mis brazos y Elena caminaba a mi lado, ambos con sonrisas silenciosas llenas de amor y paz. Oré esa noche con gratitud profunda.
Señor, gracias por usar a nuestra familia para tocar estos corazones. Gracias por mostrarnos que la fe y la perseverancia no pasan desapercibidas y que cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene un propósito eterno. Ayúdanos a seguir siendo instrumentos de tu luz y tu misericordia. Y así, entre lágrimas, abrazos y cantos, comprendí que la verdadera recompensa no está en lo material, sino en ver cómo la fe se multiplica, cómo la esperanza renace y cómo Dios actúa en cada corazón dispuesto a recibirla. Ese día, más que un regalo, recibí un recordatorio eterno de que servir con amor y fe transforma vidas y une a un pueblo en su nombre. Hoy miro a mi alrededor y veo un pueblo diferente, no porque las calles estén pavimentadas ni porque la vida sea fácil, sino porque el corazón de la gente ha cambiado. La fe ha florecido en quienes alguna vez dudaron, la esperanza brilla en los ojos de los niños que antes lloraban de hambre y la misericordia se ha convertido en un lenguaje común entre vecinos. Todo esto, Señor, me recuerda que tú obramos milagros incluso en los lugares más humildes y olvidados. Mi familia y yo seguimos viviendo en la misma casa pequeña de madera y zinc, con sus paredes simples y su techo golpeado por el viento, pero ahora llena de luz y alegría. Elena sigue siendo mi compañera incansable, sosteniendo nuestra misión con fuerza y sabiduría. Mariana, mi hija, ya no es la niña que una noche temblaba en mis brazos. Hoy es una pequeña sierva de Dios, aprendiendo cada día que servir y amar son regalos que se multiplican cuando se comparten. Cada mañana, antes de que el sol toque las casas del pueblo, me levanto con un corazón lleno de gratitud. Preparo los alimentos para las familias que llegan a la iglesia, reviso que los niños tengan cuadernos y lápices para estudiar, y abro la puerta de mi hogar para cualquiera que necesite refugio. No importa la hora, no importa la dificultad, siempre hay un lugar para quien llega con necesidad y fe. Porque sé que cada acto de amor es un acto de obediencia a Dios y cada vida que tocamos es un testimonio de su misericordia. A veces me detengo a observar el impacto de nuestra labor. Veo a jóvenes que antes caminaban sin rumbo, ahora ayudando a otros, madres que rezan con sus hijos y enseñan a perdonar, ancianos que sonríen y encuentran consuelo en la palabra de Dios. Y pienso en aquella noche en que nuestra fe fue puesta a prueba y en cómo Mariana fue protegida milagrosamente. Cada recuerdo, cada prueba, cada lágrima derramada ha tenido un propósito divino: enseñarnos que la fe verdadera no se quiebra ante la adversidad, sino que se fortalece. El milagro de nuestra hija nos enseñó que la entrega y la generosidad siempre tienen un precio, pero también una recompensa eterna. Aprendimos que la bondad atrae tanto bendición como prueba, y que la fe no es simplemente creer, sino actuar con amor, paciencia y valentía. Y aunque hemos enfrentado peligros y engaños, nunca hemos dejado que el miedo gobierne nuestro corazón. Porque la verdadera fortaleza se encuentra en Dios y la esperanza florece donde la fe no se rinde. Hoy, cuando predico en la iglesia, no solo hablo de la palabra de Dios, comparto nuestras experiencias, nuestras pruebas y los milagros que hemos vivido. Hablo de cómo la oración protege, de cómo la misericordia transforma y de cómo cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. Mariana me acompaña, y su inocencia y alegría muestran a todos que Dios sigue actuando en medio de la fragilidad humana. Elena y yo seguimos enseñando que servir no es fácil, pero es glorioso. Cada puerta abierta, cada plato de comida, cada oración compartida es un paso hacia la construcción de un corazón más puro y una comunidad más unida. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la fe, en la esperanza y en el amor que se siembra con perseverancia. Hoy quiero decirte a ti que escuchas esta historia: la fe no es pasiva. No basta con creer en silencio, debemos actuar. Debemos abrir nuestras manos y nuestro corazón para ayudar, perdonar, consolar y guiar a quienes nos rodean. Cada gesto, por pequeño que parezca, puede cambiar vidas, puede acercar a alguien a Dios y puede transformar una comunidad entera. Si algo he aprendido en todos estos años, si algo quiero dejar grabado en tu corazón, es esto: no esperes a tenerlo todo para servir. Empieza con lo que tienes, con lo que eres, con tu tiempo y tu oración. Dios multiplicará tu fe y tu entrega de formas que no puedes imaginar.
No subestimes el poder de la misericordia, del amor y de la esperanza compartida. El pueblo me ha mostrado que cuando se trabaja con fe y amor, los frutos no se hacen esperar. Hoy, nuestra pequeña iglesia es un refugio de paz y guía espiritual, y nuestras puertas siguen abiertas para todos. La vida sigue trayendo desafíos, pero nuestra fe nunca flaquea. La protección de Dios sobre Mariana sigue siendo un recordatorio constante de su poder y de su amor infinito. Y así, mientras caminamos cada día por las calles del pueblo, entregando pan y palabras de esperanza, sabemos que la verdadera recompensa no se mide en riquezas ni en títulos, sino en corazones transformados. Cada sonrisa, cada oración respondida, cada gesto de misericordia, es un testimonio vivo de que Dios obra milagros. Hoy yo, Pastor Samuel Rivas, te invito a que abras tu corazón, que extiendas tus manos y que vivas la fe con acción. Porque mientras sirvas con amor, mientras perdones con el corazón y mientras ayudes sin esperar nada a cambio, estarás sembrando esperanza y reflejando la luz de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su amor. Recuerda siempre, la fe que se vive transforma vidas y la misericordia que se comparte multiplica milagros. No dejes que el miedo o la comodidad te detengan. Sé la luz que alguien necesita y permite que Dios use tu corazón para tocar el mundo.